Punto 5. ¿Qué quieres ahora, Sergio? Anda, ¿qué? Hace ilusión al pobre. Venga. Punto 5, la economía. Vamos a ver este primer punto, la agricultura. Plantearos que estamos hace 2000 años en una sociedad en la que el 80, el 90% de la gente se dedica a la agricultura y a la ganadería, ¿vale? Dentro de este apartado hay 3 cultivos básicos, que se lo van a coger de los griegos, porque serán los griegos... ¿Vais a dejar de pegaros? 3 cultivos básicos que los griegos van a expandir por todo el Mediterráneo. Se llamaba la triada mediterránea, trigo, vid y olivo. Pero no solamente se van a dedicar a esto, también cultivarán mucha verdura, que ya sé que os gusta mucho, y fruta, bastante fruta. ¿Cuáles van a ser los mejores sitios para cultivar? Pues curiosamente de los mejores sitios va a ser Hispania, que se va a convertir en el granero de Roma. Además van a empezar a introducir muchas innovaciones. Por ejemplo, el regadío. El regadío, que todo el mundo sabe lo que es el regadío, ¿no? Para regar las plantas, ¿no? No. Para regar las plantas. O sea, las regaderas. Muy bien. ¿Sabéis lo que es un cultivo de secano y un cultivo de regadío? Vamos a ver, que no necesita agua... No. Como la planta del desierto. El cactus. Venga ya. Dios mío, de verdad. Yo sí lo sé, pero no lo quiero. Que no puedes hacer preguntas, porque si no... Ya, sí, nos podemos ir. Bien. El regadío, que servía para que todos esos productos que no solamente pueden vivir del agua de lluvia, puedan crecer normalmente. Sobre todo, el regadío se solía utilizar para las verduras. Pero además van a meter un nuevo tipo de arado que se va a utilizar prácticamente durante 1500 años, el llamado arado romano, que va a hacer que el surco sea más profundo. Al ser el surco más profundo, la semilla, cuando se mete dentro de la tierra, florece mejor. Además, molinos de grano, molinos mucho más grandes y que permitían hacer una prensa pues, mucho más efectiva, tanto del trigo como de la aceituna, porque ya sabéis de dónde sale el aceite. Y por supuesto, también para evitar el pisoteo de la uva, para hacer vino. ¿A quién pertenecen las tierras? Pues normalmente pertenecían a grandes propietarios, gente que tenía mucha pasta y que tenía enormes extensiones de tierra, llamadas latifundios. Si vosotros tenéis un terreno chiquitito, en vez de latifundio, ¿cómo se llamará? Tierra. Tierra. Si es latifundio, gran extensión de tierra. Si es pequeña extensión de tierra, es... Pequifundio. Pequefundio. No. Minifundio. No, esto no lo habéis visto en primaria, de verdad. Me parece muy bien. Bien, eran trabajados por campesinos, pero casi siempre, sobre todo de los grandes señores, trabajados por esclavos. ¿Dónde van a vivir? Pues van a vivir en un sitio llamado Villa Romana. Muy parecido a los cortijos andaluces, a los caseríos vascos, a las masías catalanas, que todavía siguen existiendo, y en la cual, aquí, en esta casa, en la parte principal vive el señor, pero alrededor suele tener una serie de estancias que son propias de este tipo de villas. Solía tener aquí su establo, aquí solía tener también ánforas que se enterraban en tierra para conservar la comida. ¿Qué son las ánforas? Una ánfora es un recipiente de cerámica donde se tenía que meter el producto porque en esta época no existía otra forma de transportar las cosas. No es una maceta. Ya veremos más adelante cómo son las ánforas. La veremos después. Tenían también palomares, porque los palomares también les servían como forma de alimento, y todavía en España se siguen comiendo palomas. La gente se come las palomas, lo que pasa es que en vez de ponerte paloma asada, te ponen pichón. No, los chinos no, los españoles. Los españoles se comen los pichones. Y si vais a Andalucía, allí, no, jilgueros, pajarito frito. Y se comen los jilgueros y los gorriones. ¿Vale? Sabe a pato. Bien, tenemos, ¿veis? Este tipo de prensas para el aceite. O sea, era una especie de, bueno, pues pequeña comunidad que se autoabastecía y que normalmente solía dar muchos excedentes al gran propietario para convertirse en una persona más o menos rica.
¿Veis? Aquí había un poco de todo, almacenes, bodegas, corrales, caballerizas. No todo el mundo podía tenerlo, solamente los grandes propietarios. El que tenía mucha pasta, después su casa la adornaba de una forma muy lujosa. Y de eso estuvimos viendo en el Museo Arqueológico, con lo que adornaban paredes y suelos. Pero esos dibujos tienen un nombre. Mosaicos. Y en España tenemos una muy buena colección de estos mosaicos porque hemos encontrado bastantes de estas villas romanas. ¿Vale? Bueno, pues ya con esto, primer punto terminado. Vamos entonces con el punto 2. Artesanía. Vamos a plantearnos que todo lo que van a ir haciendo los romanos es una acumulación de cosas que han ido haciendo el resto de las civilizaciones. Griegos, persas, etruscos, los egipcios. Y ellos lo van a coger y lo van a mejorar. En principio, primero en pequeños talleres, donde va a haber pues, muchos oficios. Ceramistas, vidrieros, ya el vidrio tiene bastante auge, tejedores, carpinteros. Y por supuesto, en la parte de la cerámica van a ser auténticos expertos. Ellos van a mejorar la cerámica porque aparte de tener una cerámica muy fina, va a estar muy decorada. De eso lo cogerán de la época de los griegos. Por ejemplo, cerámica romana. No sé si lo apreciáis, pero es una cerámica de muy alta calidad. En una tierra o en un material bastante rojizo, con mucho brillo, que se llamaba terra sigilata. Y que no solamente cumplía la función que tenía que cumplir como cuenco, como puchero, como plato, sino que además también tenía una función ornamental. Fijaros lo bien decorado que estaba. Pero no solamente era era cualquiera de los objetos. Ventaja que tenemos en España, que hay muchísima presencia romana y hemos encontrado de esto muchísimas piezas. Entonces podemos disponer de muchísimas imágenes sobre este tipo de artesanía. Fijaros, algo que se ha estado utilizando hasta hace poco tiempo, por ejemplo, a ver si las encuentro, serían las lámparas de aceite. Esto hasta hace pocos años se utilizaba en cualquier parte del mundo, hasta que llegó, por ejemplo, una cosa llamada la luz eléctrica. La gente, ¿cómo se iluminaba en casa? Pues se iluminaba con lámparas de este tipo. Son pequeñas lamparitas hechas de cerámica, huecas por dentro, que mediante estos orificios se rellena de aceite. Por la parte delantera se le pone una mecha y se prende. Hasta que no se agote el aceite, esto lucirá. No da una gran luz, pero al menos era lo que ellos podían tener para iluminarse. ¿Vale? Porque estaba toda la casa llena de eso. Estaba claro, toda la casa tenían que tener todo tipo de lámparas. ¿Qué es lo que ocurría en las viviendas? Pues que muchas viviendas, cada 2 por 3, o las tenían que pintar, o tenían que cambiar el techo, o cambiar, pues porque no es que se quemaran, el humo poco a poco las iba ennegreciendo. Para esto utilizaban un producto muy básico que se saca de la tierra y que blanquea cualquier casa. Todavía hay muchos sitios que lo siguen utilizando para blanquear las casas por fuera. ¿No habéis oído hablar de la cal? Sí. La cal. Pues con la cal se emblanquecen las casas y se emblanquecen los interiores, como por ejemplo podía ser este. Pero es que no solamente tenían esa gran industria o esa industria de la artesanía, también generaban industrias más grandes, por ejemplo, donde trabajaban muchísimos esclavos. Estírate, sin estrés. Por ejemplo, pescados en salazón. ¿Por qué pescados en salazón? Para que no se pusieran malos, era su forma de conserva. La sal para ellos era fundamental, porque los productos en cuestión de días, incluso de horas, se echaban a perder. La forma de no echarlos a perder, porque no existía todavía la conservación en frío, era meterlos en sal. La sal era tan importante para ellos, tan importante, que había veces que les pagaban en sal. Vamos, que recibían ¿qué? El salario.
O sea, salario viene de ahí, de que te paguen, pero en vez de pagarte con monedas, te pagan con sal. ¿En serio? Completamente en serio. ¿Pero la sal de comer? La sal de comer, claro. Y te pagaban en sal pues porque era muy importante para que los alimentos se conservaran. Tan importante es que 2000 años más tarde todavía seguimos teniendo un montón de productos en salazón. Por ejemplo, el bacalao, el jamón serrano, jamón ibérico, se mete en sal durante unos cuantos días y después se deja secar, ¿no? ¿Para qué? Para quitarle la humedad y que de esa forma se conserve mucho tiempo. Pero además también tenían que fabricar muchos barcos, porque el comercio dentro del mar Mediterráneo era tremendo y como los barcos eran de madera, muchos se perdían o naufragaban. ¿Cómo se llaman los sitios donde fabricaban los barcos? Astilleros. Pues había docenas de astilleros por todo el Mediterráneo. Fueron también precursores en esto de la minería, sobre todo a la hora de explotarlas de forma pues, prácticamente industrial. Sitio donde llegaban los romanos a explotar algo, sitio que lo dejaban vacío completamente. Se centraban en lo que les interesaba, oro, plata, hierro, plomo, mercurio, cosas que para ellos eran fundamentales. Como las minas tenían un alto valor estratégico, todas pertenecían al imperio, o sea, pertenecían al gobierno. En algunos casos se las cedían a particulares y estos particulares daban un dinero pues, por la concesión que le estaban dando. Eso sí, ¿trabajadas por quién? Porque es el trabajo más penoso. Esclavos, solo esclavos, o prácticamente todos esclavos. Minas, que ya digo, cuando llegaban a un sitio, las vaciaban, como por ejemplo ocurría en España. En España teníamos, si no la mina más importante, una de las minas más importantes de oro de todo el Imperio Romano. Llegaron, empezaron a sacar oro y hasta que no quedó nada, no dejaron de trabajar ahí. Eso sí, nos ha dejado un paisaje muy bonito, pero se cargaron montañas enteras buscando oro. ¿No suena ese paisaje? ¿Os suena un sitio llamado Las Médulas en León? No. A ver. Médulas. Estos son las médulas. Ahora imaginaros una montaña completa, tapadita, con toda su tierra, que al final se ha quedado con esta forma de picos, pues porque la ha ido desmontando a base de miles de esclavos durante años y años y años buscando oro. Hasta que al final me cargué todo el oro. Ya no queda nada. Por eso también cuando nosotros vimos la oportunidad en el siglo XVI, ¿qué hicimos en América? Saquear el oro de América. ¿Vale? Y mientras nosotros saqueábamos el oro de América, había otros que eran más listos que decían, ya que los españoles están saqueando el oro de América, nosotros vamos a saquear a los españoles y así no hacemos el trabajo de minería. ¿Quiénes? ¡Qué cachando! Los británicos. ¿Os suena un tal Francis Drake? Uno de los mayores piratas de la historia. Ese se dedicó a saquear barcos españoles, se puso morado. Tan morado que la reina de Inglaterra lo nombró noble. Sí, de la cantidad de barcos españoles que se cargó. Pero bueno, disputas entre países. Por último, dentro de las minas, dentro de la minería, hay un apartado fundamental por lo que hemos dicho antes de la sal. Las salinas. Todo el mundo más o menos sabe cómo se saca la sal, ¿no? Y no me digáis que se saca con un colador. No. ¿Vale? Con un colador no. Con unas máquinas tampoco. Es mucho más sencillo. Con la mano, más sencillo. La dejas secando en un sitio y pues a la semana. Vale. Yo lo que hago es meter agua de mar en unas piscinas muy bajitas. Y dejo que se evapore el agua. En cuanto se ha evaporado el agua, se queda toda la sal. Y lo único que tengo que hacer es venir con una máquina, empezar a empujar y ya tengo la sal. Puedo formar hasta montañas de sal. ¿Alguien ha estado por la zona de Santa Pola? Sí. Las salinas de Torrevieja. Sí. Que hay montañas blancas enteras. Sí.
de salinas. Y claro, para ellos la sal, ya hemos dicho que era completamente importantísima, ¿vale? Ya que servía para salar y conservar los alimentos. ¿Quién va a trabajar aquí en la mina? Los esclavos, pues porque para ellos era lo más práctico y encima no les tenían que pagar un duro, ¿vale? El comercio, punto 4 del apartado dedicado a la economía. La verdad es que esto quizá fue lo que mejor les fueron a los romanos. Ya hemos estado hablando que ellos tenían mucho comercio dentro de su amplio imperio. Recordar que era como un gran lago, el mar Mediterráneo, en el cual empezamos de nuevo. Vale. Venga, vamos allá. No cerréis la puerta, ¿para qué? Venga, el comercio. Intenso comercio tan dentro como fuera del imperio. Era tan grande que prácticamente se autoabastecían de todo. De determinados sitios llegaban productos que tenían, bueno, pues mucha importancia en otras partes del imperio. ¿Qué salía de Hispania? Y lo llegamos a ver. De Hispania, por ejemplo, salía aceite y trigo, que aquí se daba muy bien. De otros sitios sacábamos, por ejemplo, del mar Báltico, el ámbar, que es esa resina fosilizada que se utiliza en joyería. De fuera, de la parte de Asia, nos venían las especias, la seda, el algodón que se empezaba a introducir dentro de Europa. Y todo esto fue posible fundamentalmente porque utilizaban una misma moneda, la moneda romana, los sextercios, y por otra parte también pues porque tenían, como se puede apreciar aquí, una amplísima red de calzadas. Calzadas romanas que estaban muy bien hechas y que incluso 20 siglos más tarde en muchos sitios seguimos conservando. Como por ejemplo dijimos, ¿dónde? ¿En Madrid dónde? Al lado de Guadarrama. Cerca de Guadarrama. Y eso podemos verlo, por ejemplo, si escribís en cualquier buscador, calzada de Guadarrama. Y por supuesto es una senda que en la que se puede pasear, y son varios kilómetros. Ha habido reconstrucciones, siglos posteriores, pero aún así se conservan en algunos tramos con una calidad bastante alta. Ellos lo que hacían era asentar el terreno, ponerle unas losas encima y después darle una pequeña curvatura. ¿Para qué? Efectivamente, para que el agua se vaya para los bordes. Cuando llueve, que no haga charcos en el medio. Igual que utilizan ahora, por ejemplo, los campos deportivos. Y de esa forma no se encharcan. Pues ellos ya también lo hacían de esta guisa. ¿Vale? Estas calzadas unían todo el imperio romano. Todo. Y todas, recordar, que confluían en un único punto. En Roma. Recordar. Todos los caminos llevan a Roma. Aparte de esto, obviamente, también había tiendas de otro tipo. Panaderías, bodegas, carnicerías, pescaderías, joyerías. E incluso algunas de ellas se llegaban a poner en una especie de pequeños centros comerciales, en los que en diferentes plantas podían llegar a tener varias tiendas. Eso se puede ver, por ejemplo, me parece, en el mercado de Trajano. Cuando vayáis a Roma, tenéis que visitar este sitio, porque además está muy bien conservado. Lógicamente era la parte central del imperio y estaba muy bien hecho, pero la conservación, mirad, no sé si lo veis, como si fuera alrededor de una gran plaza, un edificio con varias plantas en la que tú pasabas dentro y dentro tenías varias tiendas. No sé si lo apreciáis aquí. Además, estáis viendo cosas que ahora veremos un poquito más adelante, que son elementos que van a empezar a traer de otras partes del mundo para hacer sus propias construcciones. Esto, ¿cómo se llama? Arco. ¿Y los arcos quiénes empezaron a hacerlos? Los mesopotámicos. De eso hablaremos a continuación. ¿Vale? Pues con esto, finalizado.
Eso es todo, amigos.